Y bueno amigos, Kylian Mbappé sacudió el mundo del fútbol una vez más. El caballero de Bondi acaba de, bueno, el día de hoy, ustedes van a ver este video el día siguiente, pero el día de hoy, 15 de febrero, Kylian Mbappé vuelve a sacudir el mundo del fútbol, anunciando o filtrando a través de algunos medios de comunicación que ya habría transmitido su idea de no renovar su contrato y de marcharse al finalizar la temporada del Paris Saint-Germain. Se lo había transmitido a Nasser Al-Khelaifi y ya los madridistas están rabiando, pero como nunca. Impresionante lo que vamos a ver el día de hoy, es que es una cosa de locos. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Voy a tratar de capitularles este video, es decir, que en la parte de abajo del video van a poder seleccionar específicamente qué parte del video quieren ver para que ustedes puedan tener una mejor experiencia y saltarse algunas partes en las que yo salgo hablando a veces de más. Entiéndanme, es que no tengo ni idea, pero a veces hablo un poco de más y yo los entiendo a ustedes también. Pero bueno, también les agradezco muchísimo el apoyo y lo de siempre. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas porque ni siquiera ha firmado el Real Madrid a Mbappé, ni siquiera tenemos certeza de que lo vaya a hacer en algún punto de su carrera. Esta vez da la sensación de que sí puede estar muy cerca, pero ¿cuántas veces hemos estado muy cerca? Lo cierto es que no vamos a hablar de eso. Para eso ya habrá momentos seguramente para conversarlo. Lo que quiero revisar es cómo esto ha caído. No voy a decir la expresión porque estoy contento, pero les ha caído como un baldazo de agua fría a los antimadridistas, que ya están chillando por todos lados. Y bueno, lo que les voy a pedir es eso, que me acompañen hasta el final de este video para reírnos un poco, porque la verdad es que es impresionante. Quiero empezar hablando de un video que se hizo muy viral de un tal David John Brailsford, que es el consejero deportivo del United, porque un par de pequeños aficionados de los Red Devils le han preguntado que por qué no se iban por Mbappé. Y pues el consejero del United ha respondido a esto de manera muy peculiar, que es lo que vamos a ver justo ahora. Y bueno, ya estamos aquí para verificar el video que les estaba comentando. Vamos a verlo. Thank you. Thanks a lot. Bueno, es duro, ¿no? El chico le pregunta, ¿podemos comprar Mbappé? Y le dice, va a estar difícil, es muy duro, porque parece que lo tiene hecho con el Real Madrid, ¿no? Brutal. Es sencillamente brutal lo que genera este chico, definitivamente. Yo creo que la gran parte del madridismo que tenía algún tipo de problema en aceptar a Kylian Mbappé en su equipo ha cambiado radicalmente de opinión, al menos una gran parte de ella. De todos modos, me gustaría ir tanteando el terreno. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de ustedes de una posible incorporación del delantero francés. Creo que ya conocen la mía, que me preocupa el hecho de ver cómo reacciona ese vestuario. Que ahora veamos ahora, quiero que veamos ahora a David Bernabéu, porque es que este ha sacado a Messi, ha sacado a los Galácticos para intentar disminuir un poco el efecto que está ocasionando esto, y que bueno, seguramente en Barcelona deben estar pensando que esto es algo muy trágico. Así que vamos a escuchar al genio de Bernabéu. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, me ha pillado en plena calle el asunto Mbappé, una reflexión muy rápida, aunque tiempo tendremos, por supuesto, empezando el próximo lunes a las 8. Os espero en la posesión, en el canal de Sport de YouTube y en la web de Sport, puntuales a la cita, ¿eh? Hablaremos, entre otras cosas, también de este asunto. Pero os digo, primer mensaje, calma, tranquilidad, que no cunda el pánico. Mbappé es un gran futbolista, evidentemente no es la mejor noticia posible que pueda recalar en el Madrid, el eterno rival, la próxima temporada, porque es uno de los 2-3 mejores jugadores del mundo sin discusión ahora mismo, pero Mbappé no es Messi. Mbappé no es Messi. Gracias a Dios no es Messi, porque si no, imagínense tener que aguantarnos 8 o 10 temporadas de este hombre corriendo, pero dicho, caminando por el campo mientras al Real Madrid le están humillando en la Copa de Europa. Gracias a Dios no es Messi. Eso yo creo que, esa palabra yo creo que todos lo entendemos, incluso los madridistas sabemos que no es Messi, por eso el Real Madrid lo va a firmar, porque si fuera Messi no creo que Florentino y el Real Madrid se estarían dispuestos a comprar, a fichar un futbolista que sabemos que se arrastra todo el tiempo por el campo y que va de la mano con muchísimas humillaciones europeas. Continuemos. Tiene 25 años y no tiene ninguna Champions. Bueno, pero vamos a hacer una cosita. Vamos a hablar entonces cuántas Champions tiene Messi desde el año 2016 para acá, que ya está una década de que eso pasó.
si quieres hablamos de Champions también. O sea, es que es ridículo pensar o vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar un balance también un poco más justo, porque bueno, es cierto que Messi tenía ya, creo que 2 Champions cuando tenía la edad que tiene Mbappé actualmente, pero ¿cuántas Champions ganó el Super Messi con un jugador como Mbappé acompañado en ataque en el Paris Saint-Germain? Creo que eso nos da un valor un poquito más claro. Entonces es que les encanta este tipo de situaciones, son lamentables y ridículos. Tenía que ponerse el equipo a la espalda en el Paris Saint-Germain, no se la ha puesto, ha jugado una final en 7 años y encima el mejor fue Neymar. Se borró prácticamente en la final. Kylian Mbappé. O sea, que tranquilidad, que no es un gran refuerzo para el Madrid, se acaba yendo al Bernabéu, pero que no es sinónimo de éxito seguro. Aunque yo entiendo a los culés que puedan pensar que, vienen años malos. Bueno, ya veremos. Tranquilidad. Y luego vamos a ver si recala o no en el Madrid. Yo creo que sí va a ir al Madrid, pero también hay que recordar que el presidente del Madrid, Florentino Pérez, y el Madrid en general del club ha filtrado que el interés en Mbappé, aunque existe, no es exactamente el mismo que hace 3 años. La situación ha cambiado porque el Madrid ha fichado a Bellingham, tiene a Rodrigo, tiene a Vinicius, que ya fueron campeones de Europa hace 2 años sin Mbappé, ¿no? Entonces, bueno, que no están dispuestos a pagarle lo mismo que hace 3 años, cuando quedó libre y dejó colgado por enésima vez al Madrid. Entonces vamos a ver cuál es el sueldo que acepta Mbappé para venir al Madrid, si el Madrid está dispuesto a levantar la escala salarial que ahora mismo tiene. Son asuntos que hay que ver. Yo creo que sí va a acabar en el Madrid, es la sensación que tengo a nivel personal, pero también os digo una cosa muy importante. La posible sequía del Barça en los próximos años, que espero que no se produzca al nivel que seguramente todos tenemos en la cabeza, no pasa porque Mbappé vaya o no vaya al Madrid. Pasa porque el club de una puñetera vez haga bien las cosas, se refunde y sea capaz de levantarse del hoyo en el que está. Eso es lo importante. Y no si Mbappé va o deja ir al Madrid. Bueno. Curioso cómo intenta menospreciar de alguna manera lo que puede significar tener a Kylian Mbappé en el equipo. No deja de llamarme la atención de verdad cómo lo hace. Así como que bueno, tampoco es nada del otro mundo. Y también me llama la atención cómo estos sinvergüenzas están hablando de refundar el club. Yo creo que a estas alturas todos tenemos muy claro que reformar el club, según tengo entendido, va relacionado con aquel tema de la sociedad anónima deportiva. No lo sé, es que ellos saben que se vienen años duros, pero obviamente no lo van a salir a decir públicamente. Como muy pocas personas tienen el valor, hoy vamos a escuchar a una de esas personas que tienen el valor de decir sí, pueden venirse años muy complicados. Pero por el momento quiero que escuchemos a Carolina en las salas de Jorge Ramos y su banda, porque estaba ahí un poco este hombre, Rodrigo Fáez, explicando todo este tema de Mbappé, que aquello, que lo otro, y escuchen la pregunta que le hace. Rodri, no sé si es pedirte demasiado, pero bueno, yo pregunto que es gratis. Aparte de la gloria deportiva, a mí me cuesta pensar que un jugador con Mbappé, que está proyectado a ser el mejor del mundo, si no lo es ya, ¿qué más ofrece el Real Madrid? ¿En qué cede el Real Madrid para hacer tentativa tentativa su oferta, ¿no? Para llamar la atención de Mbappé? ¿En qué ha cedido? ¿En los derechos deportivos? ¿En algún premio en especial? ¿Qué más, aparte de decir, bueno, vas a jugar en el Real Madrid por mucho menos de lo que cualquier otro te pagaría? Es que la carita a mí me da curiosidad, y es que la pregunta se la respondí ella misma al principio, gloria deportiva. Aparte de lo único que ofrece el Real Madrid, y es lo que yo estoy más orgulloso seguramente de que Florentino lo haya llevado a esta situación, es el hecho de saber y de pensar que el Madrid ha bajado su oferta, que no va a pagar ni siquiera 50% de lo que estaba estipulado a pagar hace 3, 2, 4 años, y es de las cosas que más me tienen absolutamente loca. Ella lo que está tratando de entender es que según ella, o le cuesta creer que el Real Madrid tuvo que ceder algo para poder convencer a Mbappé, que esto que se está planteando es que prácticamente es inviable. Pero yo creo que a estas alturas de la vida, este chico ya se dio cuenta que, bueno, va a cumplir 26 años, se le pasa la vida, se le puede marcar un Neymar, todas estas cositas, y es lo único que ofrece el Real Madrid, la gloria deportiva. Obviamente no le van a pagar con suscripciones a Spotify, ni con idas a la playa de Barcelona,
pero evidentemente se va a tener que acoplar a las reglas de una institución seria como es el Real Madrid. Pero la pregunta, como les digo, va con todo ese mal juicio, esa mala gana, ese mal rollito de "Ay, sí, sí que no, le va a pagar otro, mucho menos que cualquier otro equipo", lo que ya nos deja un claro ejemplo de por dónde van las cosas. Quiero que ahora escuchemos a otra persona que evidentemente está bastante jodida con este tema y que por mucho que lo intente ocultar, yo creo que queda evidenciado. Y bueno, ya tenemos aquí el clip, vamos a ver porque está esta chica que se llama Angie Riguero o algo así, que es como una persona que analiza la gesticulación, esta persona especialista en el lenguaje de señas, no, algo así, una cosa de la señora esta, y ella está hablando un poco de Mbappé posiblemente al Real Madrid, y la interrumpen como buen maleducado, como buen hincha del Barça para esto. Angie, No, a mí es que me parece que lo está subiendo en un pedestal, me parece que solo le falta la corona, llegar con unas alas, volando, con un manto blanco, bajando por la Castellana, y hordas de madridistas detrás, con vestidos de blanco también, todos por la Castellana. Es que de verdad, o sea, es una historia, Angie, yo estoy en Disneyland desde hace media hora. Te juro que sea muy... Bueno, yo entiendo que sea un día muy duro para ti. Porque, como le pasaba a Soria. Entiendo que Soria tiene su sentir y entiendo que vas a estar más orgullosa, pero yo sé que para ti es un día duro. Para nada le estoy poniendo en un pedestal. Digo que sí, que yo noto el termómetro del madridismo que está más receptivo a que venga Mbappé. Y yo creo que sí, que ahora. No le estoy poniendo en ningún pedestal. Brutal, por cierto, ojazos que tiene esta mujer. Cada vez que la veo en el chiringuito es que quedó un poco alocado, hay que mejorar la raza. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Brutal, porque es verdad, o sea, es que ¿qué más te da a ti, señora Karma Barceló, que los madridistas estén colocando donde quieran a Mbappé? Cada quien tiene derecho a ilusionarse. A ustedes les van a vender en unas semanas, y acuérdense de mí, que el Barça descartó a Kylian Mbappé porque estaban confiando o porque confiaban en Fermín López. Entonces deja que ustedes se ilusionen con Fermín López y deja que la gente se ilusione con una posible incorporación de Kylian Mbappé. Ustedes colocaron en un pedestal un tipo que prácticamente con un arma estuvo apuntando a Bartomeu para que le firmara el contrato más grande de la historia del fútbol a cambio de una pinche Copa del Rey, y ustedes todavía lo están alabando diciendo que era el mejor del mundo, cuando hace 8, 10 o 12 años que Messi dejó de estar en esa conversación, y eso queda evidenciado, que no lo pueden reconocer porque no está entre sus planes evidentemente, pero es algo que es una ley. Messi hace mucho tiempo dejó de serlo, y ustedes seguían en ese cuento, en un pedestal, un tipo que les robó, los quebró, y que después de todo eso les dio una patada en el culo cuando ya no podían pagarle la cantidad de dinero que él necesitaba. Y está las pruebas son claras, Miami debe estar ganando un dineral, y él inmediatamente se fue a un club esta vez. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, sí es brutal, y me encanta que esta señora le haya recalcado. Entiendo que es un día duro, y por supuesto que le haya colocado en su sitio. Quiero que escuchemos ahora a Moy Llorons, que bueno, no puede faltar en este tipo de situaciones, y hablando un poquito de esto, así que escuchemos. Pero ¿cómo puede ser que el Madrid no haya fichado a un Mbappé? De White Machine, pero ¿cómo es posible que White Machine sea incapaz de fichar a Kylian Mbappé? Si nadie se resiste. No, que no puede ficharlos el Barça, eso seguro. Que no puede ficharlos el Barça. Yo ojalá que contesta. Las informaciones que ves de vez en el cuando. Barça no le quiere, es que es increíble. ¿Quién no va a querer a Kylian Mbappé? ¿Quién en su sano juicio es tan estúpido para decir una cosa de esto? No, el Barça prefieren a Joao Félix, es que es de locos. Aunque él lo matiza, él se da cuenta de la estupidez que dice y trata de matizarlo un poquito. Okay. No, el Parisien. Ya, el Barça no quiere, claro. No, Es la cara de Rodri Fáez. No puede. Se marchará a la Casa Blanca en el mercado de fichajes. Corrijo. Es mejor Rafinha, claro. Es mejor Rafinha que es mejor Arda Güler. Arda Güler me ha dicho que está por Getafe dando vueltas, ¿no? Buscando casa para el Sí, Arda. Qué obsesión tiene este gordito con Arda. Es que es una cosa impresionante con Arda Güler y con José Lu. Lo de Arda, ya lo hemos dicho otras tantas veces. En principio es porque ha rechazado al Palancas por irse al mejor equipo del mundo. Y pues lo de José Lu, porque bueno, le ha demostrado un asco tremendo al Palancas y lo ha reventado muchas veces también, que es algo que les tiene muy molesto. Sigamos escuchando.
Guller tiene 18 años, efectivamente, y era Balón de Oro, como tú decías, cuando iba a ir al Barça, pero cuando el Madrid os lo robó, pues a callar y a reírse de él. ¿Por Getafe o por Leganés Arda Güler? ¿Qué le gusta más? Sí, no, está con Rafinha. Está con Rafinha, que preferís a Rafinha antes que a Mbappé. ¿Qué le gusta más? Leganés, llévatelo una vueltecita así al chavalín, te lo agarras así del hombro y te lo llevas de paseo. Mira, chavalín, Getafe, Butarque. Mira las margaritas. Esto es Moisés Llorens y el barcelonismo, riéndose de un chaval de 18 años. Balón de Oro, Balón de Oro. Balón de Oro, venga. Bueno, aunque estés de irónico, te prefiero así, jocoso, gracioso. Bueno, y ahí más adelante se pone a hablar de José Lu, pero no es el objetivo principal. Es que es una vergüenza que este gordito con la edad que tiene se esté poniendo en este plan con un chico como Arda Güler. Es que es una vergüenza, es una cosa increíblemente aberrante. Cerramos este video con este brutal discurso de Cristóbal Soria, que yo creo que es el único personaje que de todos estos que ha dicho, bueno, ¿sabes qué? Toca hacer un ejercicio de seriedad y lo ha hecho perfectamente. Yo lo llevo pasando muy mal, Pedrerol, desde las 8 de la tarde. Estoy intentando digerirlo. Sí. Estoy intentando hacerme el cuerpo a que se vienen años complicados y años duros para los que no somos del Real Madrid. Y llevo dándole muchas vueltas, ¿no? Lo que hace un par de años, antes de la visita del presidente Florentino Pérez al plató del Chiringuito, era unanimidad por parte de la afición del Real Madrid, no, rotundo no a Mbappé. Después de aquella visita del presidente aquí, hubo división de opiniones en el madridismo y ahora parece ser que todos los caminos conducen a que otra vez Florentino lo ha vuelto a hacer. Y a mí yo llevo una tarde pasándolo regular porque sé lo que se viene encima, claro. Se vienen años de meterme debajo de las piedras. Entonces, la reflexión llega más lejos incluso, ¿no? Que el factor diferenciar en el Real Madrid no lo hace ni Benzema, ni CR7, ni Sergio Ramos, ni Bellingham, ni Modric. El factor diferencial lo hace Florentino Pérez, que al final está demostrando que es el puto amo del fútbol mundial. ¿Verdad? Por favor. Sí, es que te lo digo yo no soy sospechoso, yo no regalo ni los buenos días, y menos al Real Madrid. Pero en este caso, Florentino es que es el puto amo del fútbol mundial. Bueno. Así lo tengo que decir. ¿Qué quieren que les diga? Sencillamente brutal, demoledor y me ha dejado boquiabierto porque este discurso es perfectamente lo que uno espera de una persona que tiene bien puestas las ideas y que sabe reconocer la grandeza. Ya ni siquiera es decir, no, es que el Madrid es imponente en absolutamente todo, no. Que sabe reconocer las cosas tan sencillas como lo que está haciendo el Real Madrid y seguramente Florentino Pérez. De todos modos, yo me he disfrutado mucho este video, lo de Cristóbal, toda esta gente me lo he disfrutado un montón. De momento voy a despedir este video, espero que lo hayan disfrutado, que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal de YouTube. Si me estás viendo en Facebook, le puedes dar seguir también a la página, ya que me ayuda un montón. Y bueno, esperar, que como les digo, esto es sencillamente hablando de una hipotética llegada, que ni siquiera está firmado ni nada por el estilo, y ya andan llorando por ahí como unas locas desesperadas. Déjame saber tu opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.